Damos la bienvenida a Rommel Jurado y Harold Urbano a fin de que nos puedan hacer la exposición el día de hoy sobre los diferentes enfoques, reflexiones y también herramientas concretas que podríamos tener en la defensa de los derechos humanos de los diferentes colectivos y personas tanto en el país como en el ámbito internacional. Bienvenidos. Bienvenida Soledad, si quiere acompañarnos más cerquita. En honor al tiempo voy a dar inicio porque tenemos a las 9, podemos prolongarnos hasta 9:15 que no empieza, digamos, el pleno, pero aprovechemos el tiempo y la madrugada que los diferentes asistentes han realizado. Rommel. Gracias, señora presidenta, señores y señoras asambleístas, estimados amigos. Miren, rápidamente, los derechos humanos tienen un enorme poder político, social y jurídico que en las manos adecuadas potencia el respeto de esos derechos y la mejoría de la vida y de la dignidad humana. Son en ese sentido un producto de la evolución política, social y jurídica de los estados y las sociedades que los conforman. Pero hay una creencia de que los derechos humanos son una especie de dotación natural. Esa es la primera distinción que quiero hacer. Este discurso es muy bonito, pero tiene un problema. Los derechos humanos son derechos naturales de las personas, por lo tanto, son anteriores y superiores a los estados, lo cual significa que los seres humanos están por encima del Estado y por encima de sus autoridades, sus funciones y poderes. El problema con esta aproximación conceptual a los derechos humanos es que no existe una prueba de que los derechos humanos existan en la naturaleza humana. En realidad los derechos son un producto histórico, un producto social, un producto jurídico, un producto político, son el fruto de las luchas sociales. Y en ese sentido representan el producto más elevado de la ética moderna, de la democracia moderna y del Estado de Derecho. Son la razón de ser del Estado. Esto significa que el Estado, sus funciones, solo pueden justificar su existencia y su permanencia en la medida en que desplieguen todo su poder, autoridad y recursos para lograr la aplicación de estos derechos para todas las personas todos los días. Vean, así de fácil. Un gobierno, un legislador, una autoridad pública, un concejal, un funcionario de la defensoría, solo puede justificar la legitimidad de su empleo si despliega el poder que tiene, la autoridad que tiene, el conocimiento que tiene, los recursos que tiene para lograr la plena aplicación de estos derechos de forma cotidiana en beneficio de los ciudadanos. En la medida que lo hace mejor, es más legítimo, está más justificado. En la medida que lo hace peor, es menos legítimo y está menos justificada su presencia. Una de las formas más fuertes de interpelar todo tipo de poder y autoridad es medirlo respecto de la aplicación de sus competencias en relación a los derechos humanos. Funciona, como lo he dicho, para el gobernante principal, para el funcionario público, para el legislador, para todos. ¿Qué tanto estoy haciendo para que esos derechos sean posibles cotidianamente? Son, por lo tanto, fuente de la legitimidad de los poderes públicos. Y son, por lo tanto, también los límites legítimos a los poderes públicos y a los poderes fácticos. Los derechos humanos marcan esa línea que los poderes públicos no pueden sobrepasar. Si sobrepasan esa línea, entonces han traicionado la razón de ser que los constituye. Y los poderes fácticos, que son los poderes económicos, los poderes comunicacionales, los poderes comerciales, también deben respetar esa línea. Sí, no pueden, con sus acciones, sus omisiones, sus decisiones, atentar a los derechos fundamentales de las personas. Por esa razón, las políticas públicas son tan importantes en materia de derechos humanos, porque las políticas públicas regulan la autoridad y los recursos del Estado, pero también regulan la posición de mercado que tienen los actores fácticos, los poderes fácticos. El poder del Estado no solo se regula a sí mismo en las políticas públicas y define cómo se van a gastar los recursos públicos y cómo se va a gestionar la autoridad pública,
también define cuál es la posición de mercado desde la cual pueden operar los poderes fácticos y les marca límites. Cuando estos poderes fácticos, ya sea que transgredan la ley o violenten las políticas públicas o violenten de alguna manera los derechos humanos, también pueden ser reclamados por el Estado. Hay tradicionalmente tres tipos de derechos humanos. Esta división es solamente de carácter pedagógico, no existe en la realidad. Los derechos humanos son un todo único que funciona interdependiente y complementariamente, pero para efectos didácticos y también por una razón geopolítica se dividió en tres grandes grupos los derechos desde la declaración del 48, del 10 de diciembre del 48, pero fue por razones políticas. Primero tenía que ver con los derechos de libertad, el motor moderno de la libertad, del valor de la libertad, generaba unos derechos, los derechos de libertad. Básicamente son los derechos civiles y los derechos políticos. Todas las libertades y todas las formas de participación política están cubiertas en este marco de derechos, derechos civiles y derechos políticos. Luego están los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Estos derechos que tienen que ver con las condiciones materiales para que las libertades sean posibles. Uno no puede tener libertad de expresión si no tiene acceso a los medios de comunicación, acceso a la educación, acceso a la cultura, acceso al Internet. Los derechos económicos, sociales y culturales de la comunicación permiten la realización de la libertad de expresión. Son interdependientes, están interconectados. La salud, el trabajo, la vivienda son las condiciones materiales que permiten que las libertades civiles y políticas sean realmente posibles, accesibles a todos los ciudadanos y no solo a los ricos, que son privilegiados. Y finalmente están los llamados derechos de tercera generación, que son derechos específicos, derechos de género, derechos de niñez, derechos de la naturaleza o derechos colectivos. Es decir, son derechos específicos de generaciones o de grupos colectivos específicos que tienen desarrollos autónomos. Bien, cuando uno tiene estos derechos, tiene que enmarcar dos historias paralelas. Siguiente, por favor. La primera historia es la exigibilidad de los derechos en el ámbito internacional y la exigibilidad de los derechos en el ámbito interno. Tradicionalmente, los derechos civiles y políticos tenían mecanismos de protección y exigibilidad muchísimo más efectivos que los derechos económicos, sociales y culturales, por razones políticas, por razones sociales y por razones económicas. Y los sistemas de protección, tanto nacionales como internacionales, privilegiaban la protección de los derechos civiles y políticos. La Constitución del 2008 cambió esto, y cambió radicalmente esto en la protección interna. Reconoció que los derechos, aunque tienen especificidades, son un todo único, interdependiente y complementario, y que por lo tanto los mecanismos de exigibilidad de todo tipo valen absolutamente para todos los derechos, no solo para los civiles y políticos. Esto en el ámbito internacional todavía no ha sucedido. Es decir, en el ámbito internacional todavía los derechos civiles y políticos gozan de mayor protección, los económicos, sociales y culturales de menor protección y los de tercera generación todavía de menor protección aún. Bien, dentro de la exigibilidad interna tenemos tres tipos de exigibilidad con mecanismos específicos. El primero es el de las garantías normativas. Miren, la primera garantía normativa, que está en el artículo 84 de la Constitución, habla de la necesidad de la adecuación legislativa a los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales. Cuando hay una duda en el legislativo sobre el alcance de lo que está regulando o normando, su horizonte de sentido debe ser los derechos humanos establecidos en la Constitución y si es que hubiera un ámbito mayor de protección en un instrumento internacional, entonces acudir a ese instrumento internacional. Hay un deber del Estado ecuatoriano de legislar
para adecuar la legislación a los estándares más altos de derechos humanos, establecidos en la Constitución o establecidos en los instrumentos internacionales. Por lo tanto, cuando hay una propuesta de ley que restringe derechos, contradice esos estándares o no cumple los estándares constitucionales, esa propuesta de ley carece de legitimidad y puede ser impugnada social, políticamente e incluso jurídicamente, haciendo valer esta garantía, la garantía establecida en el artículo 84. Luego está la garantía normativa de planificación pública orientada a la realización de los derechos humanos. Generalmente creemos que la ley es el mecanismo más efectivo y general para lograr la aplicación cotidiana de los derechos humanos. Esto no es verdad, no es verdad. El mecanismo más efectivo, más masivo que tienen los estados para lograr la plena aplicación de los derechos humanos es la planificación pública, son las políticas públicas. La ley puede decir cualquier cosa, pero cuando un Estado realiza una política pública de intervención en salud, en educación, en empleo, en crédito, en cualquier materia, eso que define las condiciones del mercado y de los ciudadanos para acceder a los bienes y servicios que concretan esa política pública, define si cotidianamente podemos o no podemos ejercer el derecho. Sí, el derecho está enunciado en la ley, pero la aplicabilidad del derecho depende de que tengamos bienes y servicios públicos, es decir, políticas públicas que concreten cotidianamente los derechos humanos. Por eso, el Estado puede ser interpelado cuando sus políticas públicas no cumplen esta finalidad, y hay políticas públicas que benefician a sectores específicos, la banca, por ejemplo. Puede ser interpelado cuando no cumple esta finalidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Se violan los derechos humanos de las personas a través de acciones de política pública que no están orientadas al cumplimiento de estos derechos. Y la garantía está establecida en el artículo 85 de la Constitución de la República. Luego está la exigibilidad jurídica interna, que es el mecanismo más conocido de las garantías jurisdiccionales. Las anteriores eran garantías normativas. La primera era de adecuación de la legislación y la otra de planificación pública. Luego tenemos estas garantías normativas o jurisdiccionales. Son garantías normativas, son garantías jurisdiccionales. Esto está muy regulado. Tenemos una ley de garantías jurisdiccionales. Son muy conocidas, pero no son adecuadamente usadas. La acción de protección es supremamente potente, porque salvando decisiones judiciales, puede detener las acciones y las decisiones de cualquier poder del Estado y puede ser presentada ante cualquier juez común, pero no las usamos o no las planteamos adecuadamente. Una acción de protección, en lo básico, debe identificar cuál es el problema o conducta que realiza un actor estatal que viola real o potencialmente un derecho humano. Y el juez, si corrobora ese riesgo, entonces tiene que detener la acción del actor estatal. Una acción potente. Y es una acción que sirve también para los concesionarios, oigan bien, concesionarios y delegatarios del Estado. Se puede interponer ante los particulares. En muchas ocasiones, los propios medios de comunicación son concesionarios o delegatarios del Estado. Hay que tener claro eso. Hay que cumplir unos ciertos condicionamientos cuando la acción de protección se dirige hacia actores particulares, pero es posible interponerla también hacia actores particulares. En todos los casos, la finalidad de la acción es proteger derechos humanos. Recientemente la Corte ha dicho, por ejemplo, el Estado no tiene dignidad, ni tiene honor, ni tiene derechos por sí mismo. El Estado puede interponer acciones de protección, pero no para protegerse a sí mismo, sino siempre para proteger a los ciudadanos. Luego está la acción de habeas corpus, muy conocida, que es una acción constitucional que previene la prisión arbitraria o discrecional, la prisión ilegal. Se trata de recuperar la libertad de las personas que han sido ilegalmente privadas de la libertad. Luego la acción de acceso a la información pública, que es una acción constitucional que tiene consecuencias muy severas para las personas que no entregan la información pública solicitada a través de este mecanismo y que es muy expedita,
Generalmente la Asamblea solicita mucha información y los ciudadanos solicitan mucha información sin usar este mecanismo. Este mecanismo es muy potente y no está siendo usado e implica sanciones severas y ágiles para las personas o instituciones que no proveen esta información. Seguimos. Luego tenemos la acción por incumplimiento. Esta acción es supremamente importante. Si la ley dice que el gobierno tiene que realizar la conducta A o B y no la realiza, uno puede acudir ante un juez constitucional y pedirle que se establezca una acción por incumplimiento, es decir, obligarle a que cumpla lo que está establecido en la ley. Esto evita la discrecionalidad en la aplicación de la ley que muchas veces el Ejecutivo realiza, o hace un cumplimiento parcial o no cumple con la ley. Y frente a eso, parecería que no tenemos ninguna acción jurisdiccional que podamos interpretar. Eso es falso, sí la tenemos. Y además, tenemos la misma capacidad respecto de las sentencias, ya sean nacionales o internacionales. Cuando una función del Estado, una autoridad pública o un funcionario público no cumple lo que dice la ley, por ejemplo, respecto de la consulta popular, sin necesidad de hacer una acción ante el Constitucional, es un incumplimiento. Cuando una autoridad no cumple lo que dice la ley, no cumple lo que dice una sentencia nacional o no cumple lo que dice una sentencia internacional, se puede activar este mecanismo. Está en el artículo 93 de la Constitución. Y luego está la acción extraordinaria de protección. Esta acción solo cubre decisiones judiciales de última instancia cuando se haya violentado derechos constitucionales de manera flagrante. Es decir, aún las decisiones judiciales de última instancia, de superior instancia, pueden ser llevadas a la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección. Estos son, entonces, las garantías jurisdiccionales. Las primeras eran las garantías normativas, estas son las garantías jurisdiccionales. ¿Tenía usted una pregunta? Yo quisiera preguntar. Sí, Juan. Compañera coordinadora, compañeros asambleístas, señores expositores. Para que quede absolutamente claro el concepto que a veces se suele confundir entre la acción de acceso a la información pública y la acción de habeas data, te rogamos, Rommel, una explicación, si se quiere, didáctica sobre estos dos elementos fundamentales que no se confunden, que tienen su propio ámbito de acción. Gracias. La acción de acceso a la información se dirige respecto de todo tipo de información pública que sea producida por el Estado, que sea producida por los delegatarios y concesionarios del Estado, que sea producida por fondos públicos o que sea producida por fondos de la cooperación internacional. Yo puedo pedirle a una ONG que recibe fondos de la cooperación que me dé información pública, a un concesionario, por ejemplo, de petróleos, de telecomunicaciones, de lo que sea, que me dé información pública, a una institución estatal como la propia Defensoría o la propia Asamblea, información pública, y no me la puede negar. El habeas data, en cambio, es una acción constitucional que está dirigida a que el Estado me entregue a mí, el Estado o incluso los particulares, me entregue a mí toda la información que posean sobre mi persona y sobre algunas de mis actividades. Y también es una acción que está destinada, por ejemplo, a rectificar los datos que reposen en archivos públicos e incluso en archivos privados sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mis negocios. Esta es una acción destinada a proteger datos personales, a que se me entregue información personal que repose en archivos públicos y privados y a que se rectifique o incluso se borre información que actores públicos o privados puedan tener sobre mi persona. La acción de habeas data está en el artículo 92 de la Constitución de la República. Las primeras garantías eran normativas, las segundas garantías son jurisdiccionales y hay una tercera garantía que es la garantía institucional. Todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, deben garantizar el ejercicio de los derechos humanos, pero hay una institución que es muy potente y que no ha sido adecuadamente usada por los ciudadanos ni por los actores sociales a lo largo de su corta vida.
pero que tiene una potencialidad increíble, y es la Defensoría del Pueblo. Miren, la Defensoría del Pueblo tiene estas potestades: el patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. Esto no es lo mismo que un ciudadano, aún un ciudadano con poder, establezca un reclamo, una acción constitucional que le pida al defensor del pueblo que lo haga. Y depende de la masividad o de el grado de relevancia del problema en el que se le pide intervenir al defensor del pueblo para que esa acción de protección, esa acción de habeas data, esa acción de habeas corpus, tenga una cobertura y un impacto social mayor. No es que no podamos hacer estas acciones constitucionales por cuenta propia, como grupo parlamentario, por ejemplo, pero hacerlo de forma coordinada con el defensor del pueblo magnifica el impacto de estas acciones constitucionales. Entonces, ahí hay un poder importante. Por otro lado, el defensor del pueblo está perfeccionando, la Defensoría del Pueblo está perfeccionando los mecanismos de exigibilidad de los consumidores. Los derechos de los consumidores no son derechos humanos en toda regla, pero afectan la calidad de vida y las condiciones de vida de los seres humanos. Telefonía, agua, salud, educación, públicas y privadas, son servicios públicos sobre los cuales puede intervenir el defensor. Y puede hacerlo con pronunciamientos de casos específicos. Pero ya la defensora Dina Benavides, la anterior defensora, demostró que se podía hacer intervenciones masivas y potentes para controlar los efectos negativos de servicios públicos en la ciudadanía. El caso paradigmático es el caso de los seguros privados en los bancos, que se contrataban obligatoriamente. Llamó la defensora del pueblo a todas las autoridades del sector financiero y obligó a que se produzca un mecanismo ágil que remedie la totalidad de problemas en ese sector de forma inmediata. En lugar de tomar un caso que un ciudadano, ¿qué tenía que hacer? Por los $4 que le cobraban el seguro, iba a la defensoría y la defensoría le explicaba: hágale un reclamo que dura 15 días a la propia empresa o banco. Luego, hágale un reclamo a la agencia de control, es decir, a la superintendencia de bancos. Si no le contestan, venga a mi oficina, yo voy a hacer una gestión oficiosa, que demoraba un mes. Y después de eso, si la gestión oficiosa no funcionaba, entonces el defensor decía: ahora sí, vaya y demándele por los $4, vaya, contrate un abogado y demándele al banco. Eso no tenía sentido. La defensoría está cambiando eso. Pero ahí hay una potencia increíble porque moviliza a los ciudadanos desde el interés más básico, que es el servicio público. Y esa es una potencialidad que, como grupo parlamentario, hay que tenerla muy presente respecto de la defensoría. Luego está el tema de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos. Sobre endeudamiento externo, sobre servicios públicos, sobre incumplimiento de leyes. Los pronunciamientos del defensor del pueblo son obligatorios y de inmediato cumplimiento a cualquier autoridad del Estado. Ahora, esto tiene unas restricciones políticas, lo lea Harold seguramente. Si el defensor del pueblo depende del Ministerio de Finanzas para su presupuesto y el Ejecutivo controla el Ministerio de Finanzas, es muy difícil hacer una confrontación política abierta con el Ejecutivo. La potestad defensorial del pronunciamiento tiene que ser usada con sentido democrático, con cabeza fría, pero cuando hay graves riesgos para los derechos humanos, el defensor del pueblo no debería dudar en realizar medidas de cumplimiento obligatorio para evitar la vulneración de derechos humanos en manos de actores en manos del Ejecutivo, que están en manos de decisiones del Ejecutivo. Ahí hay una negociación política y un mayor protagonismo político que se le debe exigir al defensor del pueblo en temas cruciales, endeudamiento público, por ejemplo, prestación de servicios públicos, mantenimiento de empleo, políticas salariales, porque ya hemos sabido que hay medidas que anuncia el Ejecutivo que pueden ser restrictivas de derechos. Siempre es más legítimo incluso establecer la lucha política en términos de defensa de derechos y no solamente de defensa ideológica de proyectos.
porque los derechos humanos tienen la mayor legitimidad posible en un Estado de Derecho. Bien, la Defensoría del Pueblo además tiene el deber de investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones o omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Esto es supremamente importante, es una competencia que la Defensoría ha ejercido muy poco, pero hay que exigirle que lo haga. No tenemos idea, para ser sinceros, de cuánto, cómo, con qué calidad se están gastando los recursos públicos en las organizaciones públicas. Si usted pregunta, ¿cuánto cuesta vacunar a un niño? No se sabe. Si usted pregunta, ¿cuánto cuesta una atención defensorial? No se sabe. Si usted pregunta, ¿cuántas vacunas se han puesto? ¿O cuántas atenciones defensoriales se ha hecho? En algunos casos se saben y en otros no se sabe. Es decir, no hay un sistema público de provisión de información sobre la calidad y eficiencia de los servicios públicos. La Defensoría tiene esa competencia y hay que empezarle a pedir datos. La Defensoría a su vez pedirá información a las instituciones del Estado. Y no se olviden que la Defensoría del Pueblo es la organización que tiene como competencia la aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública, que también se ha hecho muy mal por diferentes razones. Los estándares están muy mal elaborados, pero eso se puede mejorar. Si uno dialoga con la Defensoría, puede irle pidiendo que mejore los sistemas de alimentación y creación de información pública sobre servicios públicos y sobre desempeño de las instituciones públicas. Sin esa información es más difícil hacer procesos de fiscalización, por ejemplo, porque no tenemos ningún equipo que trabaje esa información e investigue esa información. Finalmente, la Defensoría del Pueblo puede ejercer y promover la vigilancia al debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Yo sé que hay diferentes enfoques respecto de este tema, pero una de las principales garantías que tienen las personas que se consideren perseguidos políticos o perseguidos judiciales es activar el mecanismo de protección defensorial de vigilancia del debido proceso, tanto en instancias administrativas como la Contraloría General del Estado, cuanto en instancias jurisdiccionales, los jueces de la República, cuanto en la Fiscalía. Porque sucede o está sucediendo que, por ejemplo, muchos casos supuestamente armados en el nivel administrativo dentro de la Contraloría no tienen ningún peso en la administración de justicia, aunque los impulse la Fiscalía porque no tienen suficiente valor probatorio o las actuaciones procesales han sido hechas violando el debido proceso. Entonces hay que pedirle a la Defensoría, por ejemplo, cosa que no se le ha pedido, que vigile el desempeño de la Contraloría como parte del debido proceso, y de la Fiscalía y de los jueces. Sobre todo, en todos los casos que uno crea que los derechos pueden ser vulnerados, pero sobre todo en los casos en que se considere que hay algún tipo de persecución de orden político o de cualquier otra motivación. Bien, 3 sistemas hasta ahora: el sistema normativo, el sistema de garantías jurisdiccionales y este sistema institucional. Luego tenemos otro tipo de exigibilidad, que es la exigibilidad política. Los actores políticos deben investigar por sí mismos el desempeño de las autoridades públicas respecto del cumplimiento de derechos humanos y activar los mecanismos políticos y comunicacionales para denunciar los abusos de poder. La fiscalización es una forma. No es la única, pero es una forma. La exigibilidad social, que es otra forma de exigibilidad. Tienes exigibilidad jurídica, con los 3 tipos que hemos señalado, la exigibilidad política que he mencionado y la exigibilidad social. La exigibilidad social pasa por tejido social organizado y hay que promoverlo, tanto político como social puro y duro. Tiene que hacer investigación, tiene que hacer denuncia pública a través de los medios de comunicación, tiene que promover la activación de garantías jurisdiccionales. No es lo mismo que un actor político active una garantía jurisdiccional con el defensor del pueblo que un colectivo ciudadano que lo haga. Ahí hay una fuerza mayor. Activación de garantías internas, activación de mecanismos internacionales, que son denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos, y algo que es muy importante, antes lo hacíamos mucho y ahora se hace cada vez menos, los informes sombra. No se olviden que el Estado ecuatoriano tiene que presentar una gran cantidad de informes a los comités de derechos humanos especiales por las convenciones o tratados internacionales, pero también tiene que presentar este gran examen, que es el examen periódico universal de derechos humanos.
y las organizaciones no gubernamentales estilábamos hacer informes específicos que se llaman informes sombra, porque el Estado da su versión de la aplicación de los derechos humanos. Los ciudadanos podemos dar nuestra versión. Esos informes sombra son considerados por los comités y por las instancias internacionales de derechos humanos. Entonces tienen un peso específico y ayudan también a los medios de comunicación como fuente para dar versiones alternativas, no politizadas, de la situación de derechos humanos en el Estado. Esta es una actividad súper importante de la exigibilidad social. Luego están los sistemas de protección de derechos humanos internacionales. Voy a referirme a tres concretamente. No son los únicos tres, pero voy a referirme a tres. El sistema de protección universal. Ese es el sistema de la ONU. Siguiente, por favor. Sí. Tenemos los sistemas convencionales, es decir, si usted tiene una convención de derechos del niño, una convención de derechos de la mujer, o tiene un pacto internacional de derechos civiles y políticos, cualquier tratado o instrumento internacional tiene por lo general un mecanismo convencional de protección. Esto quiere decir un comité que periódicamente le pregunta al Estado cómo está la aplicación de la convención o del tratado internacional, y el Estado tiene que informar. Este es un mecanismo de protección. Luego tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que tiene la misión de proteger los derechos e intervenir preventivamente, incluso cuando crea que hay riesgo grave de violación de derechos. Luego tiene los procedimientos especiales, que están constituidos por expertos independientes, por relatores especiales en materias específicas y por grupos de trabajo. Tiene el Consejo de Derechos Humanos, que es la instancia superior de Naciones Unidas para tratar temas de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, y tiene la Corte Internacional de Justicia, que puede ser activada por ciudadanos comunes y corrientes como nosotros y que produce fallos de carácter vinculante para el Estado. El segundo sistema de protección interamericano, el segundo sistema de protección internacional que es muy conocido, es el sistema interamericano. Está constituido por la Comisión de Derechos Humanos, que no es un tribunal en toda regla, pero que estudia y examina casos de derechos humanos y que propone arreglos amistosos con los estados en casos de violaciones de derechos humanos, y que es nuestro sistema más cercano, un sistema que debemos aprender a activar y a manejar con mayor celeridad. Y dentro de ese sistema también tenemos expertos independientes, relatores especiales y grupos de trabajo. Hay incluso instancias especializadas que, por ejemplo, tienen especial atención sobre violaciones de derechos humanos en materias específicas, como género, que merecen y pueden ser activadas. Y luego tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que produce fallos jurisdiccionales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado. Finalmente tenemos la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no se puede activar por cualquier cosa. Es una corte que incluso puede sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, aun cuando no hayan sido juzgados en el país de origen o cuando hayan sido juzgados con la finalidad de darles una pena pequeña o de exculparlos, es decir, de promover la impunidad. El mecanismo no es fácil, hay que acudir ante un fiscal y hay que documentar bien los casos. Procede solamente en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Entre los crímenes de lesa humanidad se incluye la persecución sistemática judicial contra personas o grupos humanos por razones políticas, étnicas, religiosas o de carácter o orientación sexual. Bien, básicamente eso es lo que podría decirles. Hay poco tiempo. Si hay otras ocasiones podríamos profundizar en cualquiera de estos temas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rommel. Creo que es una conferencia muy, muy ilustrativa. Ya le hemos